En una de las capillas laterales encontramos a San Marcos, patrón de este pueblo, y muy cerca a Santa Ana, con una inscripción a sus pies que reza: Santa Ana, buena muerte y poca cama. La reliquia del Cristo de la Fe, de una imagen desaparecida, nos sirve para mirar la actual. El último tramo de calle que mira al Castellot nos guía hacia la Almásera del Smoltó, espacio de culto al apreciado aceite, recuperado por la Unión Cultural de Vall de Gallinera. En su interior, el tropellot yace inmóvil tras una larga vida triturando la aceituna con ayuda de una mula. Muy cerca, un artilugio de férrea solidez nos recuerda su utilidad en la primera prensada. El trencador no quiere ser menos y desde un lugar privilegiado de la estancia evoca aquellos tiempos en que mezclaba el agua con el aceite en su segunda pasada. Antiguos instrumentos de medición posan junto al jabón. Este testigo de conversaciones en los lavaderos se producía de manera artesanal y doméstica con sosa, harina y restos de aceite. 150 kilogramos de olivas con 12 sportins o esteras producían un pie de aceite, aproximadamente 36 litros. Tanta vida silenciosa nos despide con el marrubí, hierba medicinal descubierta en el año 300 a.C. Ya griegos y romanos la utilizaban para iluminarse en sus lámparas de aceite. El marrubí se despliega con abundancia en este valle. Nos despedimos de Alpatró, que deja patente su iniciativa de acoger al viajero que llega a la Vall de Gallinera en las instalaciones de la Casa Rural La Pallisa, creada para tales fines. Como si de moneda en curso se tratara, saltamos de la cara de Alpatró, el pueblo más habitado del valle, a la Cruz de Llombay, despoblado. A la entrada, prensas de la antigua almazara se mantienen en pie sobre las ruinas del edificio que la cobijaron. Enredadas en plantas trepadoras, han trascendido para legitimar su valiosa tarea en otros tiempos. El pequeño núcleo urbano está formado por 10 casas, algunas de ellas en proceso de restauración. El silencio de las calles vacías es compartido por el canto de los pájaros y el fluir de las aguas cristalinas, procedentes del cercano manantial que alimenta futuras ciruelas, higos, nueces y granadas. Aproximándonos al final de nuestro recorrido, llegamos a la zona recreativa de La Mata, en término de Benissilí. Su fuente guarda idéntico nombre con la visitada al inicio de la ruta en Benirrama. Aquí nace el río Gallinera, cuyo curso atraviesa la parte más baja del valle, cruzándolo en dirección noroeste, al tiempo que le lega su propio nombre. Es una típica rambla mediterránea con cauce intermitente e irregular, que halla el origen de su nombre en los grandes bloques o galles que aparecen en su cuenca alta. Nuestro camino va ganando altura, encontrándonos ahora en el límite suroeste del valle, formado por un angosto pasaje de 500 metros de altitud que nos muestra las peñas del Yombó y el Cerrillo. Sobre el Peñal Gros se encuentran las ruinas del castillo de Benissilí. Desde aquí se hace notar su cercana presencia como implacable vigilante, que no cede ante el paso del tiempo. Perteneció al caudillo musulmán Al-Azraq, quien eligió este feudo por sus características de inaccesibilidad ante los combates con Jaime I de Aragón. La Solana, con su paso al río, nos abre sus puertas a Benissilí, último punto de nuestro recorrido. Palmeras y vides se instalan en la calma del lugar, allá donde vecinos y veraneantes charlan a diario en las calles. Es como un ritual que no se puede quebrantar.
Los más pequeños no precisan de la alta tecnología. Un retazo de calle arbolada y una bicicleta son sus mejores aliados. Un mosaico dedicado a San Pascual Bailón preside el acceso a la iglesia. La torre se eleva para deleitarse con tanto derroche para la vista, con tanto valle generoso. Estamos en el último punto del recorrido y les invitamos a que pasen a visitar nuestras fuentes, a pasar un buen día entre nosotros. Damián y Ernesto nos despiden al caer la tarde. Saben que la luna viene cargada de ancha historia y leyendas envolventes. ¿Quién sabe si Al-Azarak, estratega y alquimista, en su último Ramadán, hechizó a Val de Gallinera con la magia que le rodea? La provincia de Alicante cuenta entre sus muchos atractivos con su medio natural de gran variedad, belleza e interés medioambiental. Sierras, valles, costas, ríos, acantilados, embalses e incluso un par de islas se funden desde tiempo inmemorial con pueblos encantadores que ofrecen descanso al visitante y constituyen un ejemplo a seguir de equilibrio entre hombre y naturaleza. El auge que en los últimos años ha tomado el turismo rural y el senderismo ha rescatado estos valores para impulsarlos a un primer plano de interés que desde la excelentísima Diputación Provincial de Alicante queremos mantener, ya que añaden a los anteriormente citados un nuevo atractivo, el económico. El área de medio ambiente de la Diputación tiene, entre otros, el objetivo de potenciar las actividades que cumplen un uso racional del medio. Por ello, nuestras acciones abarcan la señalización de senderos, la edición de guías turísticas para senderismo y cicloturismo, el acondicionamiento de áreas recreativas y la vigilancia y prevención de incendios forestales. De todos es sabido que solo se puede respetar y conservar aquello que se conoce. Esta es la razón por la que, además, estamos realizando campañas de sensibilización entre escolares con el fin de que las mujeres y los hombres del mañana sepan apreciar el patrimonio natural del que dispongan y contribuir a perpetuarlo. Por todo ello, desde la Diputación Provincial de Alicante queremos invitarles a disfrutar del recorrido propuesto. Les aconsejamos gozar con el paisaje, con la flora y con la fauna que encontrarán a lo largo del camino, desde la Sierra de Mariola hasta el embalse de la Pedrera, desde la Sierra de Salinas hasta el Peñón de Ifac, desde las Salinas de Santa Pola y Torrevieja hasta los valles de Ebo, Alcalá y La Gallinera, y desde el Cabo de la Nao hasta la isla de Tabarca. Les aconsejamos asimismo que busquen parada y fonda en cualquiera de los pueblos y ciudades que abrirán sus puertas al visitante, donde podrán disfrutar de otro de los valores de la provincia de Alicante, de su gastronomía. Por último, tan solo prevenir de los peligros que el comportamiento inadecuado del excursionista puede generar: erosión, pérdida de vegetación, contaminación e incendios. Por ello, les ruego que sigan las siguientes indicaciones. No se salgan de los caminos trazados, ya que hacerlo produce erosión. No enciendan fuego y no abandonen sus residuos en el campo. Todos se lo agradeceremos.